Tenemos acá la fórmula del 555 que ya hemos visto, el tiempo de carga que es T sub C 0.693 R1 más R2 multiplicado por el valor del condensador, el tiempo de descarga que es T sub D 0.693 multiplicado por R2 por el valor del condensador C1. Y el periodo que es la suma de ambos tiempos, tanto el de carga como el de descarga, ¿sí? Y el duty cycle. Cuando yo quiero que mi onda sea cuadrada y tenga una forma bastante simétrica, quiere decir que este tiempo de acá, ¿sí? Y este tiempo que se da aquí, de acá, acá, antes de que suba, deben ser iguales. Cuando eso se da, entonces yo estoy hablando de un duty cycle del 50%. Entonces eso sería mi meta, llegar a un duty cycle del 50% para obtener una señal de reloj que va a estar bastante simétrica. Entonces para ello yo debo tratar de que estos valores se aproximen a ello de manera tal que el R2 sea mucho mayor que el R1, de tal manera que al ser el R2 mucho mayor que el R1, entonces el R1 lo puedo yo despreciar, ¿sí? Entonces en mi fórmula yo tendría así, el duty cycle vendría a ser, el R1 ya no lo coloco porque lo estoy despreciando, tendría R2 sobre, acá también lo desprecio y pongo 2R2 multiplicado por el 100, ¿correcto? Ese R2 se va a ir acá y me va a quedar así, un medio por 100, es decir, un 50%, ¿correcto? Entonces yo debo tratar de encontrar valores R2 más grandes que R1. Y entonces para ello vamos a hacer algunos cálculos. Por ejemplo, si queremos que R2 sea igual a 100 veces R1, ¿qué pasaría si R2 es 100 veces igual a 100 veces R1, ¿no? Entonces tendríamos que el duty cycle se comportaría de la siguiente manera, tendría igual, arriba voy a tener R1, voy a poner los valores de R1 más el valor de R2, pero el valor de R2 es 100 veces, esto de acá, R1, entonces acá le coloco 100 veces R1, dividido entre R1 más 2 veces R2, 2 veces R2, abro paréntesis y pongo el valor de R2, pero R2 sigue siendo 100 veces R1, ¿correcto? Entonces acá arriba tengo 101 veces R1, debajo tengo R1 y esto es, si lo multiplicamos 201 R1, con lo cual me va a dar un aproximado de 0.524 por 100, ¿correcto? Así que no lo hemos colocado aquí, lo ponemos acá también, listo, ya que entonces me tendría algo de un 50.24%, que es bastante aproximado a lo que estábamos buscando, ¿correcto? Podríamos tomar otros valores, de repente no tan drásticos como el de 100 veces R1. ¿Qué tal si tomamos, por ejemplo, qué tal si R2, vamos a hacerlo por acá, si R2 es igual a 10 veces R1, ¿sí? Entonces mi duty cycle, vamos a hacerlo con otro color, mi duty cycle va a tener los siguientes valores, voy a tener R1 más, acá tengo R2, en lugar de eso voy a poner 10 veces R1, debajo voy a tener R1, este de acá, lo pongo igual, más 2 veces R2, más 2 veces R2, pero R2 es 10 veces R1 y entonces me queda así. Arriba tengo 10 R1 más R1, tengo 11 R1 y debajo voy a tener R1 más 2 por 10 R1, acá tengo 20 más 1, 21 R1, correcto. El R1 lógicamente se va, como hemos hecho acá, ¿sí? Acá se va el R1 y me queda 11 sobre 21, entonces el duty cycle me está quedando algo de 0.5238 y no hay que olvidar que esto se multiplica por 100
lógicamente esto también y este también, y eso me va a quedar entonces, corro 2 puntos decimales hacia la derecha, me queda 52.38%. Se aleja un poquito de nuestro valor ideal, un poco más que el anterior, que era 50.24%, pero también está bastante simétrico. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esto un poco para continuar. Bien, entonces lo que habíamos calculado era lo siguiente. Habíamos calculado para un R2 igual a 100 veces R1 un duty cycle de 50.24%, que se aproxima bastante a lo ideal. También habíamos calculado para un R2 igual a 10 veces R1 un duty cycle de 52.38, que se aleja un poco de lo que queríamos, pero está todavía muy bueno, ¿eh? Y luego tenemos el R2, que es igual a que no le hemos mostrado, pero lo hemos calculado. Acá está, es un 20 veces R1. El duty cycle será entonces el 51.21%. Entonces, todos estos cálculos, debemos recordar que para hacer y encontrar los valores que queremos para una determinada frecuencia van a correr diferentes cosas. Por ejemplo, vamos a convertir esto que es la fórmula de periodo en la fórmula de frecuencia. Sabemos que el periodo es igual a la inversa de la frecuencia, es decir, la inversa de la frecuencia también será la inversa del periodo, es decir, la frecuencia, si yo la quiero calcular, será igual a la inversa del periodo. Y como yo acá tengo el periodo, lo puedo calcular de la siguiente manera. Esto lo invierto y tendría entonces que la frecuencia es 1 sobre 0.693 multiplicado por R1 más 2 veces disculpen, a veces esto no quiere escribir bien, se niega, a ver, a 2 veces igual a R2, ahí está, correcto, multiplicado por C1. Entonces aquí yo tengo la fórmula ya de mi frecuencia a la que yo quiero trabajar, y para ello yo tengo entonces varias variables. Tengo, por ejemplo, para una frecuencia dada, yo debo trabajar 1, fíjense, debo encontrar un valor R1 que es una variable, un valor R2 que ya son dos variables, un valor para C1, ya son tres variables que debo manejar, ¿sí? Aparte tengo que manejar la frecuencia, son cuatro variables, y además yo quiero un duty cycle que tenga un buen nivel, que se aproxime al 50%, entonces esto entro también acá a tallar, y esto me va a aliviar un poco porque R1 y R2 van a estar relacionados, ¿sí? Por un múltiplo. Me va a permitir entonces trabajar en forma un poco más sencilla, pero aún así hay una variable más escondida, y la variable escondida pues es la que consta de los valores comerciales, ya que yo puedo calcular acá un valor, pero los valores comerciales se pueden salir de eso. Vamos a ver esto un poquito. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, lo siguiente, si tengo acá la frecuencia, vamos a asumir lo siguiente. Quiero, por ejemplo, lo que debería hacer es esto. Puedo asumir, por ejemplo, un condensador para C1. Vamos a colocarle un valor comercial que es 0,47 microfaradios, y a esto pues vamos también a despejar este R1 más R2 de tal manera que vengan aquí arriba, ¿sí? Entonces de acá voy a despejar esto, lo voy a colocar acá y la frecuencia va a bajar. Entonces voy a tener así R1 más 2 veces R2 va a ser igual a 1 sobre, y acá voy a tener 0.693 multiplicando a C1 y multiplicando a F que ha bajado. ¿Por qué he hecho esto? Porque la frecuencia es algo que yo quiero saber, ¿sí? Es decir, por decir, quiero una frecuencia de 100 Hz, esos 100 Hz lo pongo acá, ¿sí? Además tengo un valor comercial de condensador que también estoy asumiendo y estoy colocando acá como C1,
correcto. Entonces lo que me faltaría averiguar es los valores de R1 y R2. ¿Por qué no he puesto yo los valores de C acá y los valores de R1 y R2 acá adentro? Porque generalmente los condensadores variables tienen muy poco rango para variar, ¿no? En este caso no me va a servir. Prefiero usar resistencias variables, con lo cual yo voy a llegar a un estado óptimo para hallar la frecuencia que quiero. Entonces, por ejemplo, vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir, por ejemplo, que R1, o mejor dicho que R2 es igual a 100 R1. Con eso ya estoy logrando, ya vimos un porcentaje de duty cycle de 50.24%, que es muy bueno, ¿sí? Entonces con eso yo voy a trabajar. Entonces voy a reemplazar acá estos valores. Entonces donde es R1 pongo R1 más 2 veces R2, pongo 2 veces, acá le pongo R2. R2 ahora es 100 veces R1 y eso es igual a 1 sobre 0.693 multiplicado por el condensador 1 multiplicado por el valor de la frecuencia que quiero, ¿sí? Son datos que ya tengo la frecuencia que quiero y tengo el valor comercial del condensador, que en este caso estamos asumiendo 0.47 microfaradios. Entonces vamos a cambiar de color para que no sea tan monótono. Y entonces tengo acá lo siguiente, tengo R1 más 200 R1, ¿sí? Y seguimos poniendo acá lo mismo, 0.693 que multiplica C1 y que multiplica la frecuencia. Entonces acá tengo R1 más 200, tengo 201 R1, ¿sí? Y acá tengo lo mismo, 0.693 multiplicado a C1 multiplicado la frecuencia, y de acá yo puedo sacar 201 de tal manera que me quede solamente R1. R1 entonces me va a quedar así, me va a quedar 0.693 multiplicando a 201 multiplicando al condensador 1 multiplicando a la frecuencia, y ese R1 entonces me va a dar un valor de, y ya lo tengo yo acá calculado, vamos a colocarlo, eso es un valor de, a ver, tengo acá entonces lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente, voy a colocar de una vez el valor del condensador, ¿correcto? Vamos a poner el valor del condensador, que es, vamos a colocarlo de una vez para abreviar acá, abreviamos esto y colocamos acá el valor del condensador. Entonces mi condensador vendría a ser 0.47 multiplicado por 10 a la menos 6, ya que es micros es 10 a la menos 6 multiplicado por la frecuencia. Entonces ahí voy a tener un valor de 15.274.7 dividido entre la frecuencia. Esto es 7, ojo, no es 17. No lo cambiamos acá para que no haya ninguna confusión. Un 7. Ahí está, un bonito 7. Correcto, entonces ya tengo un valor, ya me estoy aproximando, ya tengo valores ya para el condensador. Me faltaría entonces asumir con qué frecuencia voy a trabajar y con ello obtener un valor aproximado para R1. Entonces continuamos con eso. Bien, entonces lo que hemos hallado hasta ahora fue asumir un duty cycle de 50.24%, cuando tomamos en cuenta que el R2 es 100 veces R1, y también asumimos un condensador de 0.47 microfaradios. Hicimos la reemplazo y llegamos a un R1 igual a 15.274.7 sobre la frecuencia. Entonces acá en este punto ya necesitamos asumir una frecuencia. Vamos a asumir, por ejemplo, la frecuencia de 100 Hz para no complicar mucho la cosa. Le colocamos 100 Hz. Entonces R1, cuando yo le coloco eso, va a quedar algo así: 15.274.7 dividido entre dividido entre 100. Ahí está. Para ese caso entonces yo tendría que R1 va a ser algo de 152. Esto a veces no escribe bien.
Vamos a hacerlo así. 152.74, correcto. Y como R2 es 100 veces R1, eso será entonces 100 veces más, y estamos hablando entonces del número original, que es 274.7, que es el valor que está acá encima de la fórmula, ¿sí? Como esto se convirtió en 100, pues lo dividió, ¿no? Pero entonces ya tengo los dos valores. La cosa es ahora reemplazar estos valores por valores originales, y estos valores, por ejemplo, no voy a encontrar yo valores comerciales, ¿no? No voy a encontrar un valor que sea 1500, o voy a armar un circuito o unas resistencias en serie de tal manera que encuentre esto. Lo más fácil sería entonces colocar resistencias variables, ¿sí? Potenciómetros pequeños, reóstatos que me hagan encontrar ese valor, y ajustarlos de acuerdo también a su tolerancia, ya que las resistencias no son 100% exactas, hay una tolerancia que hay que considerar, ¿correcto? Otra forma de usar esto es calculando con algunos programas que son free, que son libres, y que nos calculan los valores, y para determinada frecuencia nos calculan los valores que deben ir, ¿no? Como por ejemplo este programa. Vamos a colocarlo